El número romano que está acá me está diciendo que va a trabajar con una carga positiva de +1. Tendría que trabajar con una carga positiva de +1. Sin embargo, el ion de mercurio es diatómico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar con dos, ya sea con dos números de valencia, puede trabajar. Y el ion de nitrito, que sería NO2, ¿verdad? El nitrito sería acá una combinación NO2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una combinación del oxígeno. Entonces, al hacer la combinación acá, me tendría que quedar, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, por lo tanto, la fórmula es Hg2NO2, ¿verdad? Esa sería mi formulación al final, ¿va? Con una combinación de dos. Esa sería mi formulación, ¿verdad? En este caso, pues estamos hablando de un compuesto ternario, porque tenemos el nitrógeno, tenemos el mercurio y tenemos el oxígeno también, como enlaces principales ahí. Pero sí tenemos que tener a la mano nuestra tabla periódica para poder visualizar cuáles son los enlaces que podríamos obtener. Muy bien, vamos a hacer otros ejemplos. Vamos a hacer otros ejemplos de algunos que sean, en este caso, compuestos binarios o de dos átomos, ¿va? Ahí aparecían los compuestos iónicos. Entonces ahí dice el ion de ferroso, el óxido de manganeso. Ahora nombres y fórmulas de algunos cationes y aniones inorgánicos, ¿verdad? Litio, tenemos el nitrato. Por ejemplo, el catión, ¿verdad? Si formamos bromuro de aluminio, por ejemplo, o carbonato amonio. Nombres y fórmulas de algunos cationes y aniones inorgánicos comunes, ¿verdad? Nombre de los siguientes compuestos. Vamos a tener ahí algunos como el fosfato de calcio. Fosfato de calcio, vamos a trabajar el fosfato de calcio. Vamos a trabajar el fosfato de calcio. Fosfato de calcio. Vamos a trabajar el fosfato de calcio. Entonces tendríamos, cada ion de calcio es de +2, ¿verdad? Ion de calcio, eso lo podemos ver en la tablita. Lo vemos en la tablita que está en la página 35. Por ejemplo, de calcio trabaja con +2, ahí aparece en la tablita. Entonces dice el catión, perdón, el ion, cada ion o catión de calcio trabaja con +2. Tenemos el calcio. Calcio que trabajaría con +2. Tiene dos cargas positivas. Y cada ion de fosfato tiene una carga de fosfato. Sería siempre el fosfato, que lo vemos en la otra tabla, en la otra columna. Tenemos que jugar con la tabla 2.3. Esto está en base, aquí se los voy a colocar en la tabla 2.3 de su libro. En la tabla 2.3. Aquí tenemos un ion y vamos a tener siempre un anión y un catión. En este caso es el catión. Recordemos que el catión es carga positiva, mientras que el anión va a ser carga negativa, para que formen un compuesto. Entonces el otro es fosfato. Y el fosfato trabaja con PO, ¿verdad? PO4 y una carga de -3. Y una carga de -3 tendríamos ahí. Muy bien. Entonces ahora, ¿cómo hacemos con la formulación? Ahí viene lo más interesante. Esta es la estructura. Y esto lo partimos de la tabla 2.3 que tenemos ahí en nuestro libro virtual. Muy bien. Entonces, en base a esto, vienen ustedes y ya nos dicen fosfato de calcio. Entonces tendríamos, ¿verdad?
Dice que tiene 2 cargas positivas y cada ion de fosfato tiene 3 cargas negativas, porque aquí aparece -3 y 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Para que la suma de las cargas sea igual a 0, debemos ajustar el número de cationes, ¿verdad? Entonces hace una multiplicación cruzada, se podría decir matemáticamente hablando, porque se van a multiplicar cruzadas las cargas. Este viene para acá y este viene para acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Calcio 3 con PO4 de 2, ¿verdad? De esta forma. Esto es a partir de que nos den el nombre del compuesto. Ahora, si no nos dan el nombre del compuesto y nos dan el compuesto y queremos encontrar el nombre, también lo podemos hacer. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Hay diferentes clases de compuestos. Tenemos los compuestos moleculares también. Que vamos a trabajar. Estos son los iónicos, que se trabaja con la tabla 2.3, que es la tabla de la ionización. Nosotros sabemos que iónicos ya sea catión o anión, carga positiva o carga negativa. Ahora los moleculares, que son los que más se trabajan, lo que son los compuestos moleculares. Veamos cómo funcionan. Dice, eso está en su página 36 de su libro, en la parte final. A diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos moleculares están formados por unidades moleculares discretas. Por lo general están formados por los elementos no metálicos, o sea, los no metales. Vea la figura 2.10. Muchos compuestos moleculares son compuestos binarios. La nomenclatura de los compuestos moleculares binarios se hace de manera similar que los compuestos iónicos binarios. Se nombra primero el nombre del elemento de la fórmula a cuya raíz se adiciona el sufijo uro. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a colocar siempre al segundo elemento, la terminación uro. Van a tener terminación uro. Uro. Va a tener esa terminación, ¿verdad? Y vamos a tener, por ejemplo, dentro de ellos, ¿verdad? Muchos compuestos moleculares son compuestos binarios. La nomenclatura de los compuestos moleculares binarios se hace de manera similar a la de los compuestos iónicos binarios. Se nombra primero el segundo elemento de la fórmula cuya raíz se adiciona el sufijo uro y después se nombra el primer elemento. Por ejemplo, tenemos al primero, digamos, al que en este caso, por ejemplo, acá me presentan esta formulación. ¿Qué elementos son los que vemos presentes ahí? Es el hidrógeno y el cloro, ¿verdad? Y el que se va a mencionar primero siempre va a ser el segundo elemento. Entonces vemos nosotros, en este caso, que este sería el segundo elemento. Entonces sería cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Entonces al segundo es el que vamos a nombrar de primero y le vamos a colocar la terminación uro. Entonces en este caso, sería cloruro de hidrógeno, ¿verdad? Cloruro de hidrógeno. Muy bien. Pero eso es cuando aparece, por ejemplo, sin ningún subíndice en la parte de abajo. Sin ningún subíndice. Muy bien. Entonces tendríamos, el otro sería el hidrógeno con el bromo, ¿verdad? Entonces sería, nombramos siempre el segundo, sería bromuro de hidrógeno. Bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Ahí sería bromuro de hidrógeno. Entonces tendríamos siempre la terminación uro y tenemos el primer elemento, ¿verdad? Si se dan cuenta, casi siempre van a ser la combinación de un metal con un no metal, ¿va? De ahí aparecen varios, hay algunos que parecen, por ejemplo, que tienen una molécula de 2 átomos. Por ejemplo, este sería de un átomo, todavía con un átomo. Entonces dice,
Es muy común que un par de elementos forman diferentes compuestos. En estos casos, evita la confusión de la nomenclatura de compuestos mediante los prefijos griegos, que denominan el número de átomos de cada uno de los elementos. Vea. Entonces ahí vea prefijos griegos utilizando en la nomenclatura de compuestos moleculares. También se puede utilizar los prefijos griegos, ¿verdad? Tenemos que para uno es mono, que es uno, que significa uno. Para dos es di, dos. Para tres es tri, que sería tres. Para cuatro es tetra. Para cinco, penta. Y así nos vamos sucesivamente. Está en la tablita, que está en la tablita 2.4. Aquí lo vamos a colocar 2.4. Tabla 2.4. Entonces tenemos la tabla 2.4, sería mono, di, tri, tetra, pentra, y llegamos hasta el nona, que es el número 10, incluso el deca, que es el 10, el número 10, perdón. Nona es el 9 y 10 es el deca. Entonces, por ejemplo, esto solo funciona cuando tenemos, en la mayoría de casos, el oxígeno, ¿verdad? Dice, lea las siguientes pautas, son útiles para nombrar los compuestos con prefijos. El prefijo mono puede omitirse para emitir la fórmula. Por ejemplo, se nombra tricloruro de fósforo y no tricloruro. Tricloruro, no tricloruro, ¿va? Entonces, de monofósforo. Así la ausencia de un prefijo para el primero de los elementos de la fórmula generalmente significa que solo hay un átomo de ese elemento o molécula. Por ejemplo, acá podríamos tener, en este caso, que solo es uno que tenemos sería monóxido de carbono. Monóxido de carbono. En este caso sería monóxido de carbono. Ahora si fuera CO2, ¿verdad? Sería dióxido, en este caso sería dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Porque aquí estamos trabajando el hidrógeno con 2. En este caso es el que tiene 2 es el hidrógeno. Entonces por eso colocamos dióxido. Dióxido de carbono. De ahí tendríamos, por ejemplo, CO2. Dióxido de azufre. Por decir algunos ejemplos de cómo podríamos nombrar ahí los compuestos, ¿verdad? Y así podemos tener diborano. La excepción de cada uno de los prefijos griegos es el caso de los compuestos moleculares que contienen hidrógeno, ¿va? Tradicionalmente muchos de estos compuestos se llaman por su nombre comunes, ¿verdad? Hay algunas excepciones en algún caso, ¿verdad? En algún caso de ellos. Por ejemplo, ¿va? Vamos a tener ahí. Vamos a hacer otro ejemplo de esto. Utilizando los compuestos moleculares y utilizando los prefijos mono y todo, di y todo esto, ¿va? Por ejemplo, cuando decimos 4, en este caso 4 sería tetraóxido de silicio. Tetraóxido de silicio. Ahora cuando hablamos de ácidos y sales, esto es más que todo lo que se trabaja con binarios, que son más que todo compuestos moleculares que tienen metal y no metal, ¿verdad? Que tendrían ambos, metal con un no metal. Ahora tenemos las bases y los ácidos, nomenclatura de los ácidos. Un ácido es la sustancia que libera el hidrógeno. Un ácido va a tener la composición o la ayuda a la composición del hidrógeno. Va a estar ayudado con lo que es el hidrógeno, ¿verdad? Por ejemplo,